¿Cuántos están contentos esta mañana, hermano? Si algo nosotros debemos recibir con gozo es la palabra de Dios. Sabe que escuchar la palabra de Dios, y lo dije la vez pasada y lo repito, es un acto de adoración también. Esto agrada a Dios cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra. ¿Se recuerda de aquellas dos mujeres que una estaba ahí haciendo y deshaciendo y enojada, y había una que estaba sentada escuchando lo que el Señor decía, y eso agradó mucho más al Señor que todo el activismo que la otra estaba mostrando? Así es que el sentarnos a escuchar al Señor es algo que le agrada a Él. Y antes de leer la palabra del Señor, hay dos cosas muy importantes que el ser humano necesita. Es una necesidad no solamente en el cristiano, sino en todo ser humano. Necesitamos paz. ¿A quién le gusta la paz, hermano? Bueno, a algunos les gusta el pleito, pero realmente en el fondo nos gusta la paz, nos gusta tener paz en nuestros corazones. Y lo otro que nosotros como seres humanos necesitamos es el propósito, el tener una razón por qué vivir. Sabe que uno de los países ahora más prósperos en el mundo es Japón. Los japoneses, es muy caro. Si uno va para allá dicen que es bien caro, mis hermanos. Yo por eso estoy pensando no ir. Ay, así. Pero dicen que es demasiado caro. Pero para la gente que vive ahí es más barato ir a vacacionar a otro país que quedarse ahí mismo porque es caro. Pero la gente tiene dinero, la gente vive muy bien. Su economía es una de las más estables y fuertes del mundo. Sin embargo, es uno de los países con los niveles de suicidio más grandes en el mundo. Entonces hay un contraste, y ahí es donde nos damos cuenta que la riqueza realmente no hace a la gente tener paz. La gente no recibe la paz por tener dinero. La paz no se puede comprar. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se puede tener paz si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, si el hombre necesita paz, realmente lo que necesita es a Cristo Jesús. De otra manera no se puede. Y una vez más, lo otro que les mencioné es el propósito. Todos nosotros necesitamos una razón por qué luchar, por qué vivir. Cuando no tenemos eso es cuando ocurren estos suicidios y estas cosas, porque la gente no tiene una razón para vivir. Pero en Cristo Jesús nosotros encontramos el verdadero propósito, encontramos el por qué nacimos, hermano. Mire, uno de los descubrimientos más grandes que yo he podido tener en mi vida es saber para qué había nacido. El estar aquí hoy, yo estoy cumpliendo el propósito por el cual yo nací. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el mundo debe ser pastor, ¿verdad? Porque usted también tiene un propósito. De hecho, una de las formas que nosotros usamos para evangelizar a la gente es decirle: Dios tiene un propósito para tu vida, porque la gente no sabe cuál es su propósito muchas veces. Vive la vida como, bueno, parece planta, ¿verdad? Nace, crece, parece simplemente alguien de la creación que nace, crece, se reproduce y muere. Y aún las plantas, ese es su ciclo: nacen, crecen, se reproducen y mueren, y no hay nada más. El ser humano fue puesto en este mundo para cumplir una función, para tener un propósito. Entonces, después de esta breve introducción, vamos a leer la Biblia y luego otra introducción. Pero bueno, vaya conmigo a 2 de Pedro, y hoy sí le va a tocar leer la Biblia porque no hay pantalla. Y si trae celular, por favor, póngalo en vibrador para que no le suenen ahí las cancioncitas de Shakira. Y le digo eso no simplemente por decirlo, porque ya nos pasó una vez. Estábamos en una reunión en una casa, en una célula en ese tiempo, cuando de repente le sonó a una hermana el teléfono. Yo sé que no he sido un santo, decía la Shakira.
Y yo la miré y le dije, dígale a Shakira que llame más tarde, le dije. Que el Señor reprenda al diablo. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros, esto es el apóstol Pedro hablando, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Mire, hay cosas que nosotros predicamos que ya la gente lo sabe, ya lo sabemos, pero necesitamos oírlas una vez más o recordarlas. Y luego dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, es decir, en tanto que estoy vivo físicamente, el despertaros con amonestación. Esto es muy importante. Pedro le decía a la gente, es necesario despertar. Verso 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso en el que nosotros podemos meditar en tu palabra. Precioso Dios, estamos preparados, nuestros corazones están atentos, precioso Dios, a lo que tú quieres hablarnos, a lo nuevo que quieres enseñarnos y a lo que ya sabemos que simplemente quieres recordarlo. Bendito Dios, ayúdanos a tener una actitud humilde delante de ti, delante de tu palabra, bendito Dios, porque queremos, Señor, recibir esa paz y ese propósito que solamente tú nos puedes dar. En el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén. En una ocasión, mis hermanos, estábamos en un avión. Estaba yo en un avión, junto con, obviamente, toda la gente que iba a viajar. Y cuando uno va a viajar, uno va como, al principio es un poquito de estrés, ¿no? Porque, ay, que esto, que no se me olvide acá, que llevo la maleta y que cuánto pesa y que no se vaya a pasar, porque entonces nos cobran, sobre todo cuando viajamos internacionalmente. Y luego llegar ahí, hacer la línea, y eso, hermano, es un relajo terrible. Y después ya ve que a partir del 9/11 todo cambió y ahora hay que pasar por unos puntos de seguridad minuciosos y hay que quitarse los zapatos y hay que quitarse el cinturón y hay que hacer un sinfín de cosas. Finalmente, cuando uno ya llega al avión y uno se sienta ahí, uno dice, por fin estoy a punto de salir, a menos que le tenga miedo a los aviones, y ese es otro asunto. Pero bueno, la cosa es que cuando ya uno está sentado ahí, ya uno está pensando en su destino, ya uno está pensando, por fin, dentro de algunas horas voy a estar en el lugar de mi destino y voy a llegar ahí, y está uno tranquilo. Y en esa ocasión yo estaba de esa manera, me senté y dije, qué bueno, y se veía la felicidad alrededor, ¿verdad? La gente platicando y la gente contenta porque ya estábamos a punto de despegar, cuando de repente una mujer levantó la mano y le habló a la aeromoza, la sobrecargo, y le dice, oiga, a mi asiento le falta un tornillo. Entonces, bueno, yo medio escuché lo que estaba diciendo, cuando de repente habla el capitán y dice, señoras y señores, el vuelo se ha atrasado porque hay un tornillo que le hace falta a un asiento y vamos a tener que quedarnos más de 1 hora, esperamos hasta que los mecánicos vinieran a cambiar el bendito tornillo que la señora vio que no estaba en el asiento. Entonces el ambiente inmediatamente cambió, hermano. La algarabía y las pláticas cambió por unas caras así de... Y miraban a la señora así como... Todos enojados, nos arruinó la salida, hermano. No así en el caso de Pedro. Fíjese, Pedro, y ahora va a ver por qué le comencé con esta anécdota. Porque Pedro ya estaba viejo y estaba a punto de morir. Y dice la Biblia, si leemos una vez más el verso 12 y 13, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro estaba a punto de salir y empieza él a preocuparse porque la gente reciba la instrucción y dice: mientras yo esté vivo, mientras yo esté en este cuerpo, lo que yo voy a hacer es amonestarles a ustedes para que despierten. Y haciendo un paréntesis acá, mis hermanos, es muy importante que nosotros nos mantengamos despiertos. No solamente aquí en la iglesia, ¿verdad? Sino que nos mantengamos despiertos a lo que está sucediendo en el mundo. Que nosotros pongamos atención más a lo que Dios nos habla que a lo que nos dicen las noticias, hermano. Porque vuelvo otra vez a la carga. Si nosotros nos ponemos a oír solo noticias, hermano, nos vamos a estresar y la paz no la va a recibir usted ni de CNN, ni de Fox, menos de Univision. No la va a recibir de ahí. La paz la va a recibir usted de Cristo Jesús y de su palabra. Entonces es muy importante que nosotros nos mantengamos despiertos a lo que está sucediendo. Mire, no es motivo para nosotros asustarnos, ni es motivo para, ay hermano, ya vienen los caballos del Apocalipsis y los cuernos de la bestia, ¿verdad? No es momento de asustarnos, sino más bien de decir: Cristo viene pronto, y esa es una buena noticia para mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro les dice: los quiero amonestar a ustedes para que ustedes despierten, para que no se me duerman, para que estén atentos a lo que está sucediendo. Y luego en el verso 14 les dice: sabiendo que en breve debo abandonar. Es decir, Pedro estaba a punto de salir, estaba a punto de irse a la presencia del Señor. Pero mire la actitud de Pedro: como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora hay una palabra clave ahí en lo que el apóstol Pedro está diciendo: la palabra partida. La palabra partida en griego se dice éxodos, y el éxodo si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, que trata de la salida del pueblo de Israel de Egipto, fue un momento, hermano, mire, los israelitas estaban felices, estaban contentos porque finalmente iban a salir. Por supuesto iban a haber pruebas, iban a haber un montón de cosas en el camino, pero ellos estaban contentos que después de 400 años de haber estado por generaciones como esclavos viviendo en Egipto, finalmente ellos iban a salir. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de que Pedro considere que su partida y utilice la palabra éxodo para decir: mi éxodo está cerca. Mi éxodo, por fin voy a salir de este mundo y voy a pasar a la presencia de mi Señor. Eso quiere decir que estoy contento. Eso quiere decir que por fin se va a cumplir la promesa del Señor y voy a estar en su presencia. Entonces, hermano, él estaba a punto de morir, y tener esa paz cuando se está a punto de morir, hermano, eso solamente lo da Dios. Porque si a alguien aquí en alguna oportunidad ha visto o le han dicho que se va a morir, hermano, eso no se siente bonito. Eso no se siente. Alguien quizás lo han amenazado de muerte alguna vez. Eso, hermano, yo he visto familiares míos, ya ve que en nuestros países a veces extorsionan a la gente y le mandan a decir: te vas a morir. Y cuando ellos lo platican, ¿no? Me llamaron, que me dijeron que me iba a morir. No hay así, hermano. O sea, están asustados por lo que les acaban de decir. O alguna persona que le dicen: hey, estás a punto de morirte porque tienes una enfermedad, tienes tanto tiempo de vida. Hermano, yo no he visto a nadie diciendo: vengan a la fiesta porque ya me avisaron que me quedan 3 meses. Nadie tiene esa tranquilidad. O de pronto sí hay. Yo creo que casi nadie, ¿verdad? Sería más correcto decir. Pero Pedro está a punto de irse y él lo considera un éxodo. Lo considera: mi partida está cerca.
yo ya me voy a ir a la presencia del Señor. Cuando uno sabe para dónde va, hermano, uno no tiene ningún problema a la hora de salir. Cuando hay incertidumbre, entonces sí se pierde la paz. Pero cuando uno sabe para dónde va, uno mantiene esa paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, Pedro tenía un historial de tener paz, hermano. De las historias de Pedro, nosotros podemos aprender muchas cosas. Y entre ellas podemos ver que él tenía paz en medio de diferentes circunstancias. De hecho, era una persona que fácilmente se dormía, hermano. ¿Se recuerda cuando el Señor llevó a orar a los discípulos? Cuando regresó, ¿a quién se dirigió, hermano? ¿A quién se dirigió? Fíjese, el Señor no dijo, muchacho, Juan, otra vez dormido. No, a Pedro. Eso quiere decir que Pedro tenía la fama de quedarse dormido cuando deberían de orar. Entonces, este era un hombre que, hermano, le encantaba dormir. Yo conozco a algunos, se duermen a veces hasta en la iglesia. Es tremenda la paz que traen. Ay, así. Pero fíjese, Pedro se dormía cuando había que orar. Vea lo que dice Hechos 12, 1 al 6. Y este pasaje lo estuvimos estudiando un poquito hace un par de semanas atrás, hace quizá un poco más de un mes. Pero bueno, veámoslo porque quiero mostrarle algo más aparte de lo que ya le he enseñado. Pero fíjese, dice Hechos 12, 1 al 6, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces la iglesia oraba y Pedro dormía, hermano. Tremendo el hombre para tener esa paz así, tranquilo. Mire, él sí, todavía no se había escrito, pero él ya tenía la paz que sobrepasa el entendimiento. No se entendía cómo alguien podía estar durmiendo, lo dije la vez pasada, precisamente antes de ser ejecutado. Estaban a punto de matarlo, hermano. Yo dije la vez pasada que nadie se duerme si sabe que al siguiente día lo van a matar. Yo me imagino los pensamientos que vienen a la mente de una persona que va a ser ejecutada. Hey, que mañana me matan, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué sé yo? Si tiene hijos, sus hijos, si tiene mamá, está pensando en su mamá, en su papá, qué sé yo. Cuántas cosas pudieran pasar por la mente de una persona que está a punto de ser, de morir. Sin embargo, Pedro, la iglesia orando, hermano. Señor, Pedro allá está, de seguro está rodeado orando con nosotros. Yo me imagino que alguno se imaginaba a Pedro orando y Pedro simplemente estaba durmiendo. Entonces él tenía esa fama, tenía esa costumbre de dormir mucho, de tener paz. Ahora, ¿de dónde provenía la paz de Pedro, hermano? Porque una cosa es ser dormilón y otra cosa es dormir en paz. Porque hay gente que es muy dormilona, pero no duerme en paz, pero no vive en paz. Ese es un problema. Y le gusta dormir y se duerme donde sea, hermano, y donde lo sienten y donde lo acuesten y en la, qué sé yo, le ponen una almohada de piedra y de todas maneras se queda dormido. Pero no necesariamente está viviendo en paz o durmiendo en paz. Sin embargo, nosotros podemos ver en Pedro que provenía su paz de la palabra del Señor. Y yo quisiera recordarle esta parte también.
¿Por qué Pedro tenía paz? Porque aprendió a vivir por la palabra de Dios. Y eso es lo que trae verdadera paz a nuestros corazones. Una vez más, si usted depende de los videos que mira en internet o de las noticias que mira en la televisión, usted va a perder la paz. Se lo profetizo, se lo aseguro, hermano. Y eso no viene así como unción del Espíritu, es lógica. Usted va a perder la paz. Entonces necesitamos aprender nosotros, si queremos tener esa paz de parte de Dios, a vivir conforme a la palabra del Señor nos enseña, a llenarnos más de las buenas noticias que tenemos a través del Señor que de las malas noticias que recibimos por todas partes. Pedro tuvo paz cuando sabía que no era su tiempo aún. ¿Por qué dormía Pedro? Bueno, Juan capítulo 21, vaya conmigo ahí. Y póngale una marca que vamos a leer otro pasaje que está ahí mismo. Juan 21, 18 y 19. ¿Lo tiene? Me dice amén. Y si no, léalo en la pantalla, pero de su teléfono, porque hoy no tenemos aquí. 21:18, ¿lo tiene? Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Muy importante, el Señor no hablaba simplemente por hablar. Ahora, habrá paz en nuestros corazones. ¿Por qué Pedro tenía esta paz? Lo dijimos la vez pasada. Tenía esta paz porque el Señor le había dicho, Pedro, tú vas a morir cuando seas viejo. Y cuando él estaba en la cárcel, cuando le dijeron que lo iban a matar, él era todavía muy joven. Entonces él dijo, me metieron a la cárcel, dicen que me van a matar, me van a sacar al pueblo y de plano me van a querer apedrear. Pero a mí el Señor me dijo en una oportunidad que yo moriría viejo. Entonces, si el Señor dijo que yo voy a morir viejo, yo no le voy a creer ni al carcelero, ni al custodio que tengo aquí, ni le voy a creer a Herodes, ni le voy a creer a nadie. Le voy a creer a lo que la palabra del Señor me está diciendo. Y Él dice que yo voy a llegar a viejo. Si el Señor dijo que yo iba a llegar ahí, entonces eso tiene que suceder. Entonces Pedro no solamente tenía paz, sino que tenía propósito. Y cuando uno tiene propósito, hermano, uno sabe que no es su tiempo. Yo le he contado a usted que yo he estado en situaciones muy peligrosas desde muy joven. A mí me dispararon y hermano, aunque pegaron las balas, no eran balas. Yo le conté que se levantaban piedras donde pegaban y yo decía, hoy sí ya me dieron. Y yo seguía corriendo, hermano, y yo me tocaba y veía así, nada de sangre, decía yo, no me ha salido todavía. Y el Señor me libró, de verdad, no me pasó nada. Y así en diferentes oportunidades. A veces ahora ya siendo ministro o cristiano, me ha pasado a veces que voy en un avión y a veces las turbulencias, hermanos, son terribles. Son terribles. Yo le he contado que a veces uno ora así como, Señor, ¿para qué se cae esta cosa? Mejor si ya me quieres, llévame, aquí estoy cerca, ¿verdad? De una vez jálame para allá. ¿Para qué nos vamos para abajo? Y a veces uno empieza como, de veras, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces he pasado unas donde el avión de repente se pega un bajón así horrible, hermano, que la gente le hace, ¡ay! No es como la montaña rusa, ¿verdad? Ahí hay verdadero temor. Y luego me acuerdo y digo, pero yo no he terminado lo que yo tengo que hacer. Hay un propósito. Yo no me voy a morir. Y ya me quedo más tranquilo. No es que así algo sobrenatural, tranquilo, tranquilos que aquí voy yo y todavía no he cumplido mi propósito, ¿verdad? Ustedes calmados que aquí va un cristiano.
Pero realmente eso trae paz a nosotros. Hey, yo no he cumplido todavía. Yo le testificaba a unos hermanos anoche que cuando empezó todo esto de la pandemia, hubo un momento que yo tuve temor. Yo no le voy a negar a usted que no sé, no tanto de contagiarme, sino digo, hey, está muriendo gente. ¿Y si nos toca? Y luego lo que venía a mi mente era, hey, pero todavía hay propósito. No es el tiempo. Y eso trae paz a nuestras vidas. Recordar las promesas de Dios para nosotros nos trae paz, hermano, tranquilidad. Nosotros no andamos con pánico. Mire, hoy día hay todo un movimiento para meterle miedo a la gente. Sigue esto, perdóneme que se lo repita una vez más, pero hay todo un movimiento para que nosotros vivamos en temor. Eso es lo que el enemigo quiere y se está moviendo a través de medios de comunicación y de muchas cosas para que usted viva en temor. Y el temor lo que hace es que físicamente nos baja las defensas. Un doctor cristiano en Guatemala me dijo a mí, si te llegas a contagiar de esta enfermedad, me dijo, no vayas a entrar en pánico, porque si entras en pánico, tus defensas automáticamente se van abajo. Y entonces tu cuerpo no tiene cómo pelear contra esas cosas. Entonces es muy importante que nosotros, a veces puede haber personas que son muy dadas al temor, al miedo, a sentir ese pánico cuando escucha ciertas noticias. Tenemos que escuchar y agarrarnos de la palabra del Señor, y eso va a fortalecer nuestras vidas y eso nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, habrá paz en nuestros corazones siempre que creamos a la palabra del Señor, hermano. Porque alguien puede decir, pero yo estoy muy necesitado. Bueno, hay una promesa de parte de Dios. Filipenses capítulo 4 y verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si hay alguien que está necesitado de algo, el Señor dice que lo que nos falta, Él nos lo va a suplir. El Señor, mire, el Señor es bueno. Dios es bueno. Pero Dios nos va a dar a nosotros lo que nos hace falta. Y yo sé que la mayoría de nosotros, quizá aquí, en algún momento de nuestra vida, pasamos por situaciones difíciles económicas. ¿A alguien le sucedió eso acá? Que dijo, hoy sí, de veras que a depender de Dios. Ahora pregunto yo, ¿vio usted la mano de Dios en todo ello? Sí, sí la vio, porque Dios no miente, porque Él cumple su palabra, porque Él cumple sus promesas, porque Dios es veraz, hermano. Por eso es que nosotros no nos morimos en ese tiempo, por eso es que no se acabó nuestra vida en ese tiempo. Si pasamos por allí fue porque Dios lo permitió por alguna manera, algo quería tratar con nosotros, pero no nos faltó absolutamente nada. Siempre salimos adelante, siempre hubo un milagro, siempre hubo una provisión, siempre vimos la mano de Dios. Quizás se lo adjudicamos a otra cosa. Bueno, es que vino el vecino y me ayudó, o vino alguien y me tendió la mano, que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero realmente es Dios el que suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso hay que mantenerlo en la mente, hermano. Eso hay que tenerlo en nuestro corazón en todo momento, porque no sabemos si pudiera volver a pasar. Entonces, alguno pudiera decir, tengo tantos problemas que he perdido el gozo. Mire, Salmo 37, 4 y 5, yo se lo leo, dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Entonces el Señor dice, pon tu delicia. La palabra del Señor, y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, decía, pongan su delicia, deleítense en el Señor.
Por eso, hermano, la adoración no debe depender de las circunstancias. La alabanza a Dios no debe depender de si yo tengo ánimo o no tengo ánimo. Tengo que aprender a deleitarme en el Señor independientemente de mi situación, porque entonces eso denota una confianza completa, plena en el Señor. Y eso es lo que agrada a Dios, hermano. Mire, Dios no se agrada tanto de que nosotros cantemos bonito. Mire, Dios puede filtrar una voz desafinada, de veras. Así como que, ¿verdad? A veces nosotros podemos así como que, ay, hermano, bájale un poquito a su emoción, ¿verdad? Pero Dios no, porque Dios no está simplemente oyendo lo que sale de nuestra boca. Por eso es que en la iglesia no solamente cantan los que pueden cantar, cantamos todos, independientemente de qué tan entonado o desentonado esté. Dios lo que está viendo es la fe con la que nosotros nos deleitamos, y lo que a Él realmente le agrada es la actitud de nuestro corazón cuando nosotros le adoramos a Él. Es lo que sale de adentro, hermano, el agradecimiento. El Señor no escucha si tú te saliste de la nota o no te saliste de la nota. Él está viendo dentro de tu corazón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y tendrá misericordia del que esté a tu lado, pero Dios en todo está, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Todo, absolutamente todo obra para bien a los que amamos al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Todo obra para bien, todo. Lo malo también. Lo negativo también, por supuesto que sí. Todo obra para bien a los que amamos al Señor. Alguien pudiera decir, me siento solo. Todos me han abandonado. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Solo? ¿Alguien de repente se le han ido los amigos? ¿Ya no han estado? De repente aquellos que decían, no, tú eres mi mejor amigo, y el mejor amigo está bien lejos. Alguien lo ha abandonado, quizás su misma familia lo ha dejado. A veces Dios lo permite. Yo lo he dicho acá. A veces Dios nos aparta a la gente para que nosotros quedemos solos y aprendamos a depender de Él. Porque a veces nos confiamos tanto de la gente que tenemos alrededor que ya no necesitamos a Dios. Porque ¿quién necesita a Dios cuando tiene dinero en el banco y un montón de amigos, hermano? Tiene los amigos de Roberto Carlos, 1 millón. Los de esta generación no saben lo que estoy hablando. Esa sabiduría es antigua. Entonces, ¿quién necesita cuando tiene un montón? Entonces Dios dice, hey, estás poniendo tu mirada en lo que está a tu alrededor. Voy a tener que hacer espacio entre ellos y voy a tener que alejarlos un poquito para que aprendas a depender de mí. Mire, no porque Dios sea, Él se crea mucho y diga, al que necesitan es a mí. No, porque ese es un beneficio para nosotros. Él dice, yo quiero lo mejor para ti, y lo mejor para ti es Dios. Lo mejor para mí es Dios. Dios es mejor que el millón de amigos. Dios es mejor que la misma familia que nosotros tenemos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor dijo, el que no aborrece padre, madre, hijo, familia, hermano, se oye fuerte. No puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Y cuando estaba diciendo aborrecer, no estaba diciendo, yo no quiero saber nada de mi familia. Yo ahora soy un cristiano y soy santo y no debo juntarme con la chusma. O sea, el Señor no estaba diciendo que se hiciera eso. Él estaba diciendo, el que no me ama más a mí que a ellos. El que no aborrece, no estaba diciendo aborrézcanlos, sino estaba diciendo ámenlos menos que a mí. Y entonces van a ser mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, realmente no nos quedamos solos. Aunque se aparte gente, hermano, mire lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Entonces el Señor promete estar con nosotros cuando usted se quede solo, cuando usted de repente vea que la gente se le está alejando. No ande ahí detrás a ver si, o mendigando una amistad, hermano. Váyase a Dios y dígale: Señor, el que nunca me deja eres tú, al que yo siempre puedo venir y llorar delante es contigo, eres tú el que siempre estará conmigo porque tú lo prometiste. Entonces, hermano, si te sientes solo, acércate a Dios. Él llena cualquier espacio, cualquier vacío en tu corazón, y después vendrá lo que tú necesitas, ¿verdad? Dios te lo va a proveer, pero necesitamos depender del Señor. Hay personas que dicen de pronto: ya no aguanto con estas cargas. Salmo 55, 22, se lo leo, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, a veces nosotros andamos con una carga, hermano, que no podemos con ella. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a veces ese estrés que a veces usted siente es carga. Y cuando usted tiene carga, hermano, está propenso a caer en falta de fe, a caer en desobediencia, incluso a caer en una tentación. Porque está tan cargado que cree que un pecadito por ahí, porque ya me lo merezco de tanta carga que tengo sobre mis hombros. Entonces es muy peligroso que nosotros caminemos la vida cristiana cargando con un montón de cosas. La carga no nos deja a nosotros movernos libremente, no nos deja caminar libremente. Yo le conté en alguna ocasión quizá, y anoche lo platicaba con los hermanos que vinieron, que en una ocasión yo fui atacado por un perro, y lo que no me permitía a mí moverme libremente o defenderme o agarrarlo del cuello y hacerlo así, no es cierto. Era un pastor alemán, era un perro bastante grande, y el perro venía detrás de mí, y yo con una varita que cargaba del mismo tanque que traía, porque yo trabajaba en pest control y a veces teníamos que cargar un tanque de veneno en la espalda. Y cuando yo iba defendiéndome, no me fijé que atrás estaba la ramona, es decir, una rama que habían tirado grande. Hoy sí los agarré. Yo no me fijé que había una rama, hermano, y estaba grande, debería ser una ramona. Y cuando yo iba para atrás, no me fijé y me tropecé con ella y caí al suelo, hermano, y yo dije: hoy sí el perro se va a dar gusto conmigo. La carga no me permitía a mí defenderme de la manera correcta. Cuando nosotros llevamos una carga espiritual, no vamos a tener la fortaleza para luchar en contra de ciertas cosas que vienen a nuestra vida. Por eso el Señor dijo: echa tu carga sobre Jehová, sobre el Señor. Cuando tú vienes acá, hermano, descárgate. Si traes cargas, déjalas aquí, no hay problema. Aquí oramos para que el Señor las fumigue después. Déjalas aquí, porque el problema es que venimos y ay, qué bien me siento en la iglesia, y después vuelvo a la realidad otra vez y parece que la traje en una mochila, la puse y después, bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, ay, ya me voy otra vez y me la vuelvo a llevar. No se trata de eso. Vete de aquí descargado, libre. Ya la fui a poner delante del Señor y Él es el que cuidará de mí. ¿Cuántos dicen amén? Él no dejará, dice la Biblia, al justo caído para siempre. Aunque caigas, vuélvete a levantar, hermano. Aunque hayas desconfiado de Dios en alguna oportunidad, vuelve a confiar en Él. Vuelve a levantarte, porque cuando caes, una vez más, caes en la mano de nuestro Señor. Ahora, volviendo a Pedro, lo primero que dijimos que Pedro hizo fue que creyó a la palabra del Señor. Y eso le dio paz. Eso le dio tranquilidad. Por eso dormía él como un bebé. Lo segundo que Pedro recibió, y solo dos cosas le voy a mostrar de Pedro. Lo segundo es que Pedro fue enseñado por Cristo mismo a no poner su mirada en nadie más. Mire lo que dice Juan, capítulo 21, por eso le dije que le pusiera una marca ahí. Y vamos a ver el verso 20 al 22. Recordemos que el Señor le profetizó
su muerte a Pedro. Es más, leamos una vez más el verso 18 y 19. Dice: de cierto os digo, cuando eras más joven, porque aún eres joven, pero eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor le dio una palabra profética a Pedro. Y la palabra profética que le dio a Pedro, aparentemente, era una palabra profética, no aparentemente, era incómoda. Porque fíjese, yo le comentaba a los hermanos que yo he estado a lo largo de mi vida como cristiano, me han profetizado, me han dado palabra. Y la mayoría de las cosas que a mí me han dicho, hermanos, son cosas bien bonitas. Así da hasta, no sé qué, da hasta como un orgullo santo, ¿verdad? Oyeron lo que me dijeron a mí, que no existe el orgullo santo, ¿eh? Es un decir nada más. Orgullo es orgullo. Y daba así, es más, le contaba a los hermanos que en una ocasión, hace muchos años, una hermana andaba hablando mal de mí. Ya ve que hay gente que a veces se dedica a eso, ¿verdad? Y me llegaron a contar, y yo no sé para qué le cuentan a uno, hermano, porque le envenenan el corazón. Y me llegaron a contar, y la fulana anda diciendo, y dice que tú, y que no sé qué. Y yo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Y yo así, como que haciéndome el que no me afectaba, pero realmente andaba por ahí algo. Y me recuerdo que en una ocasión llegó un predicador de Honduras. Yo estaba sentado, como siempre, en primera fila, o segunda, no me recuerdo, pero sí estaba algo enfrente. Cuando de repente este hombre me llama al frente y hizo un llamado al altar y se dirigió primero a mí y me empezó a decir: el Señor te levanta como un siervo, vas a ser un pastor y Dios te va a levantar. Y empieza a decirme un montón de cosas. Yo recibí con mucho gozo la palabra que este hombre me estaba dando, y cuando volteé a ver así, hermano, la hermana que hablaba mal de mí estaba detrás. Entonces yo la vi así como: ¿estás oyendo? Cuando a uno le dicen así palabras muy bonitas, hermano, uno está así como que, súbale volumen, por favor, que escuchen lo que están hablando de mí. Ahora, la palabra profética de Pedro no la recibió así, hermano. Pedro no dijo: ¡ja, ja! ¿Oyeron? Me voy a morir crucificado. ¿Qué palabra me acaban de dar? No. Mire lo que hace Pedro. Verso 20 a 22. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, en otras palabras, ¿qué te importa? Sígueme tú, le dice. Ahora, note la actitud de Pedro. Como la palabra no era de que él iba a ser, qué sé yo, el mayor en la iglesia, y que él iba a ser, como no era así la palabra, Pedro empezó a decir: esta palabra como que, y vio a Juan, ¿verdad? Y como Juan era uno de los más jovencitos, lo vio y dijo: Señor, y yo crucificado, ¿y este cómo va a morir? O sea, ¿por qué no le das palabra a él también? Porque, ¿cómo así? De que solo yo me voy a morir y con ese. Entonces el Señor le dice: hey, el asunto es entre tú y yo. El trato que tengo es contigo. ¿Qué te importa a ti lo que yo tengo para los demás? A veces nosotros ponemos la mirada en otra gente, hermano. Y empezamos a ver y decir: Señor, a mí me llegó mi prueba, y al hermano fulano yo no veo que le esté pasando nada. Yo me enfermo, Señor, y yo no veo que otros se estén enfermando. A mí me pasa esto, ¿y por qué a otros no les ha pasado lo mismo que a mí, Señor? Si estas pruebas que has mandado, el hermano fulano yo lo veo candidato para esto también.
¿Por qué no mandas la misma prueba? Y el Señor le dice, quita tu mirada de los demás. Yo tengo un trato con ellos que a ti no te interesa. Eso es personal con ellos. Lo que tú tienes que hacer es seguirme a mí. No sigas a Juan a ver cómo a él le va y qué es lo que a él le pasa y para dónde es que él va, o si con él tengo algún favoritismo, o si con él tengo algo diferente. Eso no te importa a ti. Tú entiende lo que yo estoy haciendo contigo, porque la palabra dice que cuando él le profetizó la muerte con la que él iba a glorificar a Dios. Eso hacía la diferencia en lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora, al profetizar la forma de la muerte de Pedro, Jesús no estaba tratando de asustarle o de deprimirle, porque una vez más, le repito, cuando uno le dicen algo así, uno se siente mal. Pero realmente lo que Jesús estaba haciendo era cumpliendo el deseo del corazón de Pedro. ¿Cómo así, pastor? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 22 y verso 33. Y miren lo que Pedro dice. Lucas 22, 33. Dice, él le dijo, Señor, ¿qué dijo? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. El deseo, cuando Pedro dijo eso, hermano, Pedro no lo estaba diciendo simplemente por hablar. Pareció que lo hubiera dicho así, pero no. Realmente en su corazón, él estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel. ¿Y fue a la cárcel o no fue a la cárcel? ¿Murió o no murió? De la manera que Cristo dijo, sí o no. No está en la Biblia, la muerte de Cristo no la narra la Biblia, pero hay unos libros que se escribieron después. De hecho, hay libros que no entraron en el canon de la Biblia, pero son históricos, contienen cierta parte de la historia. Y hay uno de esos libros que narra la manera en que Pedro murió. Pedro murió crucificado, de la misma manera que Cristo le dijo. Es más, su cruz, dicen algunos, no era como la del Señor, sino que era una X. Y a él le estiraron los brazos hacia los lados y las piernas también. Él pidió que lo pusieran de cabeza, porque dijo, no soy digno de morir de la misma manera que murió mi maestro, y lo crucificaron así. Él murió de esa manera. Entonces se cumplió la escritura, se cumplió lo que el Señor había dicho, la palabra que el Señor le había dicho, sí, pero porque eso estaba también en el corazón de Pedro. Pedro anhelaba serle fiel al Señor. Pedro anhelaba cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Y aún en la muerte de Pedro, si su vida tuvo propósito, su muerte también tenía propósito, porque el Señor no solamente le dijo, hoy vas a morir, Pedro, y te vas a morir en una cruz, y te van a clavar, y también vas a sufrir, y vas a ver qué sufrimiento, sino le dijo, tu muerte va a glorificar a Dios. Tu muerte va a glorificar. Tu muerte no va a ser en vano, va a ser algo que va a traer gloria al Padre. Ahora, hermano, Pedro, en su primer intento de cumplir con esto, porque ¿qué dijo Pedro? Estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a morir por ti, si me es necesario. Y cuando llegaron a prender a Jesús, fue de los bueno, de pronto no fue de los primeros, pero también se fue con todos. Y falló, y no solamente eso, lo negó 3 veces. ¿Qué quería Pedro? Morir si era necesario, pero no estaba capacitado para cumplir eso, y falló. Pero el Señor le dijo, bueno, como yo he venido para cumplir las peticiones y los deseos de tu corazón, y en tu corazón está morir por mí, lo vas a hacer. Va a suceder así, pero va a suceder cuando tú ya seas viejo. Y mira, hermano, cuando de la palabra del Señor vienen las cosas, uno está dispuesto y tiene paz, uno tiene tranquilidad. Ahora, realmente, mis hermanos, y con esto quiero ir terminando, el Espíritu Santo le dio a Pedro el poder para cumplir lo que estaba establecido y cumplir su propósito. Pero el llamado a morir, yo lo he dicho aquí un par de veces, es para todos.
a todos Dios nos ha llamado a morir. Mire, y quiere que le diga algo más. Realmente en nuestro corazón está ese deseo de morir por el Señor. Ahorita le explico, no se me adelante todavía. Hechos capítulo 1 y verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos ahí es una palabra griega que se dice martus. Y martus, de ahí viene la palabra mártir. Entonces, si nosotros lo traducimos, el Señor estaba diciendo, y me seréis mártires. Me seréis mártires. ¿Qué es un mártir, hermano? Alguien que muere por una causa. Entonces, si el Señor me llamó a morir a mí, quizá no me toque hacerlo literalmente, porque hay gente que muere y sigue gente muriendo por la causa de Cristo, hermano. Dan su vida, entendieron que ese era su propósito y han llegado hasta la muerte. En el caso nuestro, que estamos aquí, que no tenemos persecución, que no está alguien esperando para matarnos porque somos cristianos, en el caso nuestro, en un sentido espiritual, figurado, nosotros tenemos que morir a nuestra carne. Por eso es que el apóstol Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces todos somos llamados a morir a nuestro carácter, a morir a nuestra carnalidad, a morir a los deseos que nosotros tenemos, hermano. Porque ¿de qué sirve? Mire, se pueden lograr muchas cosas en este mundo. Se pueden lograr muchas cosas aún en el ministerio. Nosotros pudiéramos, yo sé cómo hacer eso, hermano. Yo sé cómo crece una iglesia. Yo sé qué cosas se deben hacer y tengo todo el plano de cómo se debe hacer eso. Pero la pregunta que tengo que hacerme ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Ese es el propósito para mi vida realmente? Yo prefiero, hermano, hacer las cosas que Dios me mandó a hacer, que agarrar mis propias ideas y ganar muchos aplausos en este mundo y mucha admiración de mucha gente, hermano. Puedo tratar de hacer eso, pero al final, cuando llegue delante de Dios, el Señor no me dará a mí ninguna recompensa por lo que yo ya fui recompensado en este mundo. Todos nosotros tenemos en nuestro interior un deseo genuino de agradar a Dios. A veces muy escondido allá al fondo, ni se ve ni lo identifican algunos, pero ahí está. Porque cuando el Señor dijo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, son los deseos que Él mismo ha puesto en nosotros. Nosotros somos seres creados por Dios, que Él mismo puso en nuestra vida, en nuestro interior, el deseo de buscarle a Él. Yo lo dije la vez pasada, ¿sabía usted que nosotros como hijos, los que vivimos con nuestro papá, siempre tuvimos un deseo de agradar a nuestro papá? ¿A alguien le pasó eso acá? Siempre, y aunque no haya tenido padre, había un deseo de tener un padre que estuviera cuando usted estaba haciendo su primer baile en la escuela. Baile me refiero a un acto. O estaba haciendo su primer acto de una obra de teatro y usted hubiera querido que su papá estuviera ahí si usted le faltó su papá. Ahora, si no le faltó su papá y estuvo ahí, usted lo que estaba haciendo, a usted no le importaba lo que los demás vieran. A usted le importaba que su papá estuviera viendo, ¿cierto o no? Porque por naturaleza tenemos eso dentro de nosotros. Ningún complemento a mí me suena tan bien como el que me da mi papá. Fíjese, yo le comentaba a los hermanos de anoche que cuando mi papá vino por primera vez, cuando ya teníamos este edificio, él me dijo, yo quiero ver la iglesia. Ay, hermano, ahorita nos vamos, le dije yo. Y me dijo, quiero ver cómo. Y empezó a verlo todo, hermano. Y yo levantaba el pecho al lado de él, ¿verdad? Y yo oía cuando él él me decía, mi hijo, te felicito. Me decía, eres un emprendedor, qué
qué bonito lo que estás haciendo. Hermano, eso sonaba para mí especial. Mi viejo, mi papá me estaba diciendo que estaba haciendo las cosas bien. Yo he oído comentarios positivos acerca de mi persona suficientes en mi vida. He oído bastantes, de veras, pero ninguno suena como el de mi padre. Ninguno suena como el de mi papá, porque es mi papá. Esa naturaleza de quedar bien con nuestro padre, y todo hijo, hermano, en el fondo anhela quedar bien con su papá. Hubiera anhelado que mi papá hubiera visto esto. Hubiera anhelado tener a mi papá al lado cuando yo hacía esto, cuando yo hacía el otro. Porque eso está en nuestra naturaleza. Pero al final, el deseo profundo es agradar a nuestro Padre. Entonces, aunque no hayas tenido papá, realmente ese deseo permanece ahí para agradar al Padre. Y cuando tienes deseo de agradar a tu papá, hermano, entiende que hay un deseo mucho más profundo que el Señor puso en tu corazón de agradar al Padre Celestial. Y a Él es a quien nosotros anhelamos realmente agradar. Si nosotros tenemos paz, hermano, la recibiremos solamente de Cristo Jesús, solamente de su palabra. No hay otra manera de recibir paz. Es a través de sus promesas y del entendimiento de su palabra que nosotros podemos vivir en paz. Y solamente Dios puede enseñarnos el verdadero propósito de nuestra existencia, que es agradar al Padre Celestial. Vivamos en paz a través de lo que Dios nos enseña, y vivamos para agradar al Padre. Muramos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos preconcebidos. Saquemos de nuestra mente los paradigmas y creámosle al Señor como un niño le cree al Padre. Una vez más, hermano, cuando usted estaba pequeño y su padre le decía: tírate, usted se aventaba. Algunos se tiraban, quizá uno que otro ahí como que le daba un poquito de temor, pero si sabía que estaba papá ahí, entonces la cosa era diferente. Lo mismo es, esa misma confianza tenemos que tener nosotros en el Señor y decirle: Señor, si tú dices que yo me debo lanzar, yo me lanzo. Y que Dios no nos anda diciendo a nosotros, no nos anda poniendo tentaciones de ese tipo, porque Dios no tienta a nadie. Pero lo que me refiero es, si tu palabra me dice esto, yo voy a creer lo que tú me estás diciendo. La palabra que sale de tu boca es verdad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Póngase de pie, por favor.